Finver es un fondo de inversiones, de ahí su denominación en siglas, Finver, ¿no? Fondo de inversiones, que fue creado en la época militar por el presidente de esa época, en 1979, el general Morales Bermúdez, el 26 de diciembre del año 79. Morales Bermúdez dicta el decreto ley, ojo, decreto ley, porque los militares dan decreto ley, de 22831 era el número de ese decreto ley con el que se crea el Finver. Es un fondo de inversiones que luego es plasmado en el año 1980, cuando ya Belaúnde vuelve al Estado democrático, a nuestra patria. Entonces se da la ley de municipalidades, la ley antigua, y en esa ley se determinan las funciones del Finver y se crea pues estas instituciones en las capitales de provincias. En ese tiempo, con la ley anterior, era obligatorio la existencia del Finver. Ahora no, pues. Ahora, con la modificatoria de la ley de municipalidades, con esta vigente, la 27972, prácticamente se le deja a disponibilidad a las municipalidades para que prosigan con el Finver. Pero, sin embargo, han existido dos municipalidades provinciales que han tenido en funcionamiento este Finver, Fondo de Inversiones, y da la casualidad de que estos dos Finver, el de Cañete y el de Callao, se encuentran comprometidos en casos de corrupción, como el que se ha dado. ¿Qué cosa ha pasado en Cañete? Aparte de la municipalidad, con su propio directorio encargado del manejo de todo el fondo patrimonial y económico que se deriva a cada una de las municipalidades. Entonces el Finver, con su directorio, tenía su cuenta corriente legalmente de una institución bancaria. Este Finver, a través de su directorio, finaliza su periodo de vigencia, porque tienen una fecha determinada para ejercer esos cargos. Y durante la época de Javier Alvarado, que era el alcalde provincial de Cañete, se dan estos actos irregulares. ¿Qué cosa pasó? Finalizó su periodo este directorio, sin embargo, no se designó un nuevo directorio, y los anteriores, a pesar que ya no ejercían, que legalmente ya no tenían facultad alguna para poder desempeñarse dentro de las funciones del Finver, siguieron ellos girando los cheques. Y para hacer esa jugada, a pesar que no tenían ya la representatividad legal, se daban el lujo de mandar documentos al Banco Continental de Cañete, dándole a conocer que las firmas se habían cambiado. El Banco Continental, sin investigar, sin siquiera cotejar, chequear de que efectivamente estos señores que seguían girando los cheques, que habían solicitado el cambio de firma, tenían representatividad legal, seguían pagando los cheques como si nada hubiera pasado. Y tal es así que estos pseudo representantes, porque ya no eran representantes del Fondo de Inversiones de Cañete, llevaron hasta el extremo de girar cerca de 400 cheques por diferentes montos que dan una suma de más de 4 millones de soles que se desapareció del Fondo de Inversiones de Cañete, con conocimiento del entonces alcalde provincial, con conocimiento del teniente alcalde provincial de Cañete, que también ha sido sentenciado, y del gerente general, que ya había estado sentenciado anteriormente y que nuevamente pues se le ha ordenado su ubicación. Entonces todos ellos prácticamente se asociaron para poder delinquir, para poder llevarse estos fondos del Fondo de Inversiones. Sin embargo, Javier Alvarado argumentaba pues, que él no conocía, que por acá, que por allá, que era el alcalde, que no iba a estar al tanto. Pero al momento se ha llegado a determinar la responsabilidad en su condición de cómplice, ¿no? De cómplice. Primeramente, la Fiscalía lo consideraba como autor, coautor, pero el juez ha determinado que no ha sido coautor, sino ha sido cómplice. Por lo tanto,
le cabía pues la misma responsabilidad en este proceso que se ha llevado a cabo y que ya el día de hoy culmina pues con la sentencia de 6 años para Javier Alvarado, así como el resto de sus comprometidos. O sea, quiere decir que esto prácticamente se puede decir que trabajaron como toda una organización para poder generar todos esos cheques que has indicado también. Efectivamente, ¿no? Y tal es así que el propio fiscal del caso los denunció también, aparte de peculado por asociación ilícita para delinquir, que cabía, según los entendidos, este cargo también cabía dentro de este proceso judicial, pero sin embargo el juez ha determinado pues exculpar de esa responsabilidad de asociación ilícita para delinquir, y sin embargo pues lo sanciona simplemente por peculado doloso, ¿no? Para aquellos que no conocen lo que es el FINBER era un fondo que ellos debieron haberlo informado en su momento, que ya no procedía, o ellos pudieron seguir trabajando como lo están haciendo ahora. El fondo de inversiones siempre ha existido, como te digo, del año 79. Tal es así que ya la señora alcaldesa que siguió a Javier Alvarado ha tenido que hacer unas modificaciones a su reglamento para evitar estas acciones dolosas que se han dado, ¿no? Es decir, este fondo de inversiones en sí era una institución que actuaba como fideicomiso, ¿no? Es decir, que guardaba los recursos de la municipalidad de Cañete, y cuando se proyectaban ya los gastos, el FINBER ordenaba que se otorgaran las partidas correspondientes. Esa era la función del FINBER, una institución de fideicomiso. Pero sin embargo, pues, con su directorio, que ya había terminado su vigencia, que ya había cumplido con su mandato, sin embargo, ellos prosiguieron actuando ya con la complicidad del alcalde, y es por ello que de esta no se ha podido salvar Javier Alvarado. Quien intervino en su momento fue la Contraloría misma, ¿no? Bueno, eso tiene su historia. Mira, uno de los que finalmente luego llegó a ser amigo muy allegado a Javier Alvarado fue el que le hizo la denuncia, ¿no? Nos estamos refiriendo a Jorge Briñoles, el que fue alcalde también de Cañete, fue su prefecto de Cañete, periodista ya de Cañetano, pero cuando tenía rivalidad por algún motivo con Javier Alvarado, él hace la denuncia pública y la Contraloría toma las acciones luego de que el caso se llevó en primera instancia al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, a través de su comisión de fiscalización, detectó de que efectivamente había una grave irregularidad con actos de corrupción en el manejo del FINBER. Y es por eso que evacúa su informe. Esa comisión de fiscalización del Congreso de la República evacúa su informe a la Contraloría, ordenándole de que proceda a hacer la denuncia correspondiente. Y es allí cuando la Contraloría pues detecta de que de por medio existía una organización criminal, y sale en el informe de la Contraloría señalando este término que ha quedado grabado, de que el movimiento llamado Patria Joven se le puede considerar como una organización criminal. Entonces, el proceso, pues, imagínense, desde el 2012 para la fecha, hemos tenido que esperar cerca de 6 años para que finalmente, en primera instancia, se dé esta sentencia. Y va a dar mucho que hablar todavía este caso, Ójaro. Por supuesto, pues, porque seguramente ya Javier Alvarado no se ha presentado a la audiencia, y por tanto tiene que haberse ya ordenado su ubicación y captura, ¿no? Y esto, sinceramente, que les va prácticamente a golpear, como se dice políticamente, a este movimiento que intenta nuevamente tomar las riendas del gobierno regional, donde todavía tenemos pendientes pues las denuncias que existen acá en el gobierno regional, en la fiscalía. Imagínense a los señores fiscales, hacerle un llamado a los fiscales de acá, el Ministerio Público de Huaura. Ya en Cañete se le adelantaron, y acá todavía el caso sigue durmiendo el sueño del justo.